Connective tissue, que es tejido conectivo. La aponeurosis es la parte más fuerte, es la que le da mayor soporte a la tensión que puede tener el cuero cabelludo. Es la que creo que les dije, cuando van a asegurar la cabecita de alguien que sea abierto el cuero cabelludo, que tú puedes ver hueso, no te olvides de cerrar bien esa capita de la aponeurosis. Debajo de la aponeurosis viene la L. ¿L de qué es? Tejido areolar laxo, loose areolar tissue. Y finalmente la P. P de Perú, P de pericráneo o periós. Esa capa tiene terminaciones sensitivas. Cuando tú te rompes el hueso, este periósteo o pericráneo, en el caso del cráneo, es el que va a tener la sensibilidad, lo que va a hacer que te duele. Por eso cuando te inmovilizas, no se mueve y no duele. ¿Ok? No te olvides esas capas, por favor. Seguimos viendo dentro de nuestro cráneo, nuestra cabecita, y lo encontramos acá. Ya nuestra cabecita, si Dimitri, nuestro amigo, nos va a ayudar. En la cabeza tenemos un conjunto de huesos que van a estar cubriendo, envolviendo el encéfalo y le llamamos cráneo. El encéfalo, que está constituido por el cerebro, está constituido por el tronco encefálico y por el cerebelo. Y lo otro que nos da ese bonito rostro que ustedes tienen, que corresponde a la cara. La cara lo han visto con el doctor Guerra en Morfo 2. Hoy día nosotros vamos a ver lo que corresponde al cráneo. Es más, vamos a ver lo que corresponde al endocráneo, también conocido como neurocráneo. Para beneplácito y suerte de ustedes, no nos vamos a meter con las estructuras que están por acá abajo. Quizás mencionemos uno que otro, pero principalmente nos vamos a abocar a la parte interna. Estudiando el cráneo, este cráneo va a tener 8 huesecitos, que van a ser el frontal, un par de parietales, el occipital. Abajo, por encima de la nariz, uno que escondido, que no se ve, el etmoides. Por acá está la ala de un huesecito, el esfenoides. ¿A la mayor o a la menor? A la mayor. A la mayor. Estos huesecitos, cuando nacemos, están separados, como las islas, como los continentes en la Pangea, y poco a poco que vamos creciendo, se van uniendo. ¿Cómo se llaman estas uniones de los huesecitos? Suturas. A ver, ¿cómo se llama esta sutura de acá, que une el parietal con el frontal? Ahí está. ¿Cómo se llama? Que parece la vincha de una dama. Coronal. La sutura coronal. ¿Cómo se llama la sutura? Parecida a la coronal, pero esto ya tiene más puntita, más como un triángulo que une los huesos parietales con el occipital. Lambdoidea. El parietal con el occipital sagital. Lambdoidea. La sutura lamboidea. La sutura sagital es la que está en medio de los dos huesos parietales. También recordemos que el hueso temporal, por ejemplo, uno de los huesos más curiosos, peculiares, con mayores accidentes topográficos, va a tener a grandes rasgos una porción dura, gruesa, llamada porción mastoidea, y otra porción delgadita, como una gran escama de un pez, que se llama la porción escamosa. Entonces, si esta es la porción escamosa, ¿cómo se llamará esta sutura? Escamosa. Si este es el hueso parietal y esta es la porción mastoidea, esta sutura se llamará parieto mastoidea. Ahora sí, ya los nombres que había mencionado. Es un juego de nombres, ¿no? Entre el frontal y el esfenoides, frontoesfenoidal. Entre el parietal y el esfenoides, parietoesfenoidal. Entre el escamoso y el esfenoides, escamoesfenoidal. Las suturas estamos bien. Tenemos acá unas muestras. Mira, hay una sutura. Préstame la de ahí primero, por favor, la que tú dices. No. La calota o bóveda craneal. Eso es. Préstame acá. Las suturas les parecen bien pintaditas, incluso parecen dibujaditas como esta. Mira cómo lo tienen, bien dibujaditas. ¿Ok? Esas suturas, yo quiero que veas bien esas suturas. ¿Qué hueso es este? Parietal. Parietal. ¿Qué hueso es este? Occipital. Occipital. ¿Qué hueso es este? Frontal. Frontal. A ver si lo sigues identificando, ¿vale? Nuevamente. Ay, ¿cómo se llaman estos agujeritos? Agujeros Parietales. ¿Qué hueso era este? Parietal. Todos. ¿Qué hueso era este? ¿Qué Occipital. hueso es este? Tenía Los huesos bormianos. Ajá. Los huesos bormianos con W son huesos extranumerarios que se encuentran a nivel de las suturas en algunas personas. No en todos, en algunas personas. Son variaciones de lo normal. Por ejemplo, acá vemos un huesito bormiano por acá, otro por acá. No quiere decir que si encuentras uno a la izquierda, tiene que haber uno a la derecha. Usualmente puedes encontrarlos de un solo lado, no tiene una simetría. ¿Ok? Si encuentras esos huesitos, son huesos bormianos. ¿Estamos bien? Mira, ¿qué sutura era esta?
Coronal. ¿Y qué sutura es esta? Coronal también. Coronal. No te dejes engañar. A veces te preguntamos la misma sutura, no por acá, sino por el otro lado. Y no te dejes engañar, sutura coronal, sutura lamboidea por acá. Seguimos entrando al cráneo y vamos a ver que en el grosor del hueso del cráneo tenemos una tabla externa llamada tabla externa. Tenemos una tabla interna llamada tabla interna. Y entre las dos tablas tenemos tejido esponjoso, óseo esponjoso llamado diploide. En algunas zonas, específicamente en el hueso frontal, en ese diploide hay un hueco. Casi no tenemos el seno óseo frontal o seno frontal. Tenemos, préstame el cráneo, el otro. Ese de ahí. Acá tenemos un pedacito. De manera curiosa, o sea, el seno óseo frontal, algunos lo tienen grande, otros pequeños, generalmente es asimétrico, es decir, no son del mismo tamaño, no son iguales el lado izquierdo y el lado derecho. Y lo vas a encontrar de acuerdo al corte que lo hagas. Es curioso que en los cortes de 1, 2, 3, 4, 5 cráneos que tenemos, esta es la mayor porción de seno óseo frontal que vamos a encontrar. Solamente vamos a encontrar mayor cantidad de seno óseo frontal. Es parte de los senos paranasales, es decir, que están alrededor de la voz. Si ese seno está lleno de aire, cuando tú respiras, obviamente por la nariz, cuando tú tomas aire por la nariz, la respiración es un proceso a nivel mitocondrial. Entonces, cuando nosotros inhalamos o ventilamos, el aire pasa por esos senos y en esos senos hay moco. Y el moco lo va limpiando ese aire y lo va calentando. ¿Okay? También, dentro de sus otras funciones, además del proceso de limpieza del aire que va a ir a nuestros pulmones, sirve como caja de resonancia de la voz. Cuando nosotros tenemos la nariz tupida, cambia nuestra voz, la voz nasal, dice. Ese cambio de la voz se da porque ya no estamos con la caja de resonancia de la voz que viene a ser este seno óseo. ¿Okay? En el seno óseo también, importante resaltar que hay moco. Sus paredes son paredes mucosas, hay moco y el moco atrapa las impurezas del aire. ¿Qué tenemos acá? El cerebro, ¿verdad? En la base del cerebro. ¿Qué pasa si se rompe la tabla ósea interna? Se pone en contacto el seno óseo frontal con el encéfalo. ¿Y qué hay en el seno óseo frontal? Moco. Tú te rompes el cráneo, ¿no? Te peleas con tu pareja, te rompes el cráneo, y si esa fractura no está desplazada, te damos de alta. Es más, ni siquiera te quedas en observación, te vas a la casa. Si se desplaza un poquito, pasa nada. Si se rompe la tabla interna del seno óseo frontal, nosotros decimos, se ha roto esa tabla interna, el moco está en contacto con el encéfalo, tenemos que hacer algo. Algunos conservadores van desde antibióticos, una buena cantidad de antibióticos por un buen tiempo te damos. Otros incluso más agresivos dicen, ¿saben qué? Se te hace un corte acá, como si fuera una máscara, te bajamos todo el cuero cabelludo, todo el escape. Y cuando se baja todo esto, entramos acá. Abrimos este seno óseo, lo limpiamos, lo lavamos, quitamos todo y lo llenamos, lo taponeamos. Con músculo, con grasa, con cera de hueso. Agarramos cualquier tejido que tengamos por ahí, lo taponeamos para que ya sea una cavidad cerrada. Y al estar cerrada, ya no entra, ya no se va a producir moco, ya no va a entrar aire, ya no va a tener mayor riesgo de infección del sistema nervioso central. Y se preguntarán, profe, ¿por qué tan estrepitoso? ¿No? ¿Te cortan acá, me bajan todo eso? ¿Por qué no cortan acá nada más? Sería más fácil, pero te queda cicatriz. Acá te crece el cabello y no te da. Esa es la única razón. ¿Ok? Sigamos, ese es el seno óseo frontal. Si lo preguntamos en los cráneos, no vamos a encontrar el seno maxilar, difícil que lo podamos señalar, más que todo en morfo 2. Quizá en alguna muestra, pero en realidad no lo hay. En el hueso esfenoides también tenemos un seno, el seno esfenoidal. Pero si te preguntamos un seno óseo, yo creo que va a ser el seno óseo frontal. Antes de pasar a la base del cráneo, estábamos viendo la calota o tegmento mesencefálico. La calvaria o bóveda craneal, perdón. Y quiero mostrarte también, para dejar esta parte del cráneo, que veas por acá hay un surco. Este surco
lo dejó el seno sagital superior, la triple S. Y este sería entonces el surco para el seno sagital. Así también hay una arteria que va a dar irrigación a las meninges, la arteria meningia media. Esta arteria con sus ramas van a dejar huellas también a los costados. Son las impresiones meningias u hoja liguera. Al costado del seno sagital van a dejar también unas estructuras, invaginaciones del aracnoides hacia la dura madre, llamadas granulaciones aracnoideas. Van a dejar su huella a los costaditos. Es como si a una madera se hubiese comido la polilla, similar vamos a encontrar. Y son las fositas grandes. El seno óseo es como si fuera una gran vena, y las granulaciones aracnoideas tienen como función absorber el LSR de nuestro cuerpo. Se secreta en los plexos coroideos y se absorbe en las granulaciones aracnoideas. Creo que ahora sí abandonamos esta partecita y pasamos con esto. Pasamos con el corazón, el meollo de la clase del día de hoy. Vamos a estudiar la base del cráneo, y la base del cráneo va a tener 3 pisos: el piso anterior, medio y posterior. En el piso anterior está formado su piso por el hueso frontal, el techo de la órbita, parte del hueso frontal, a los costados y al medio otro huesecito, llamado el etmoides. Señores, están cordialmente invitados al 25-1. Yo les prometo traer un cráneo así, huesitos separados, el etmoides, el frontal, están cordialmente invitados, no se vayan a olvidar. Al medio del etmoides. ¿Okay? Hacia atrás, la frontera que nosotros hemos dicho, hasta acá va a ser el piso anterior de la base del cráneo, va a ser hasta una elevación un poquito filuda que corresponde al ala menor del esfenoides. Si a los costados tenemos a las alas menores del esfenoides, al centro vamos a tener nosotros una porción plana de este hueso esfenoide, el plano esfenoidal o yugo esfenoidal. Podemos ver también acá que en el techo de la órbita es como si fuera una plastelina a la que le hemos puesto nuestros deditos, hemos apretado. Se llaman las impresiones digitales o digitiformes, y es la huella que deja los giros y circunvoluciones frontovasales, orbitales principalmente. Empecemos finalmente, mira, hay una cresta en la parte frontal e interna. Frontal interna. Y este será el occipital interno. Empecemos con los agujeros. Justo detrás, en la base de esta cresta frontal interna, hay un agujero que no puede ver, el agujero ciego, en el cual pasan venas emisarias de la mucosa nasal que van a drenar hacia el seno sagital. Algunos autores consideran este agujero ciego como el punto de inicio del seno sagital. Ahí sería, ¿no? Esa vena que va a drenar de la mucosa nasal, ahí es el punto de inicio del seno sagital. Detrás ya nos encontramos con el huesito llamado el etmoides, que es característico porque sobresale, acá le han roto, ¿no? Sobresale una cresta de Bartolini. Hola. ¿Terremoto? Terremoto, ¿va? De gallo, cresta de Bartolito o cresta del gallo pino. Por acá. A los costados de la crista gali vamos a tener nosotros una lámina de hueso delgado, atravesada por varios agujeros de forma cribosa. La lámina tridiforme, la lámina cribosa del etmoides. Adelante de esa lámina vamos a tener un agujerito a cada lado. Si es un agujero que está en la parte anterior del etmoides, le llamaremos el agujero etmoidal anterior. Y a lo que está en la parte posterior, etmoidal posterior. Es fácil lo que pasan por ahí. Por el agujero etmoidal anterior pasa el van etmoidal anterior. Y por los agujeros etmoidales posteriores pasa el van etmoidal posterior. Cuando hablamos de van, hablamos de vena, arteria y nervio. Y por la lámina cribosa atraviesan un par de filetes nerviosos, de conjuntos de filetes nerviosos que forman los primeros nervios craneales. Hablamos de los filetes nerviosos que forman el nervio craneal 0 y los que forman el nervio craneal 1. ¿Ok?
¿Estamos bien? Creo que con eso hemos terminado el piso anterior. Vamos hacia atrás. Si esta era el ala menor, el ala mayor del esfenoides está hacia abajo. Hacia abajo, pero es más grande en área, en extensión. Es casi todo lo que está mi dedo gordo. Está formando el piso de la fosa media de la base del cráneo, junto con un poco del temporal, de la escama temporal. Esto era el plano yugoesfenoidal, y ya detrás de ese plano yugoesfenoidal encuentro un surco. Y en ese surco se va a depositar el quiasma óptico, y se llama surco prequiasmático. ¿Por qué no surco quiasmático? No sé, lo pusieron así. Así está, surco prequiasmático. Quizás para jalarte, es una buena razón. Surco prequiasmático. Detrás de ese surco prequiasmático hay una especie de silla. Préstame ese cráneo gringo, por favor. Porque acá está más conservado la silla turca. Mira, acá está. Hay una especie de silla que se parecía a una silla turca y lo llaman así, la silla turca. Esta silla va a tener un respaldar en la parte dorsal y lo vamos a llamar el dorso senar. Y ese respaldar, ya no respaldar, esa prominencia en la parte anterior, lo vamos a llamar tubérculo senar. Entonces tenemos a la silla turca, donde está la glándula hipófisis, con su dorso y tubérculo senar. También esa silla turca está rodeada en las esquinas por 4 prominencias, como 4 cachitos. 2 grandes en la parte anterior y más pequeños en la parte posterior. Las apófisis clínicas anteriores y posteriores. Cuando el sábado veas este cerebelo, vas a ver la tienda del cerebelo, un repliegue de dura madre. Te cuento que ese repliegue de dura madre, te cuento que la tienda del cerebelo se va a insertar en las apófisis clínicas. Y esa tienda del cerebelo me va a separar a la cavidad craneal una supra e infratentorial. Al costado de la silla turca, mira, acá lo han pintado con una tiza celeste, hay un surco. El surco para el seno cavernoso. El seno cavernoso de todos los senos es el seno más famoso, el más bonito. Es una maravilla el seno. Hay libros y libros y libros de seno cavernoso. ¿Ok? El seno cavernoso. ¿Qué más? Hacia atrás, te cuento que hacia atrás, el piso medio de la base del cráneo va a terminar en una especie de montaña. Peñas. ¿De qué hueso? Del temporal. Y en la parte superior de este peñasco del temporal, en la parte superior de esta porción petrosa del temporal, hay un surco. Parece una petróleo. ¿Superior o inferior? Superior. Superior. Profe, ya en la fosa posterior nos adelantamos un poquito que hay otro surco. Este es el surco seno petroso inferior. En cuenta también, puedes ver que en esta porción petrosa acá hay una porción más elevada. Mira acá también, mira acá se ve mejor todavía. Esta porción más elevada. Esa porción más elevada se llama, a la parte más elevada le llamamos eminencia. Y esto le dicen eminencia arcuata. Debajo de la eminencia arcuata, eso es un hueco, la eminencia arcuata, y deberías encontrar al canalículo semicircular superior del oído interno. ¿Okay? Los otorrinos deben usarlo bastante. Muy bien, creo que ahora sí pasamos a los agujeritos. No, antes de pasar a los agujeros, ¿ves esto de acá? Donde que lo han pintado acá un poco de azulito. Esto de acá, una fosita, un pisito. Esa es la fosa trigeminal, donde está el ganglio de trigemina, conocido también como ganglio de Garcer, ganglio semilunar. Ahora sí pasamos a los agujeros. Permíteme cambiar porque como es mucho no me permite. Permíteme cambiar de cráneo. ¿Okay? Una cosa también, ahora que empezamos a ver los agujeros, si yo puedo ver a través de él, voy a llamarle agujero, agujero, agujero. Si por el contrario no puedo ver a través de él, porque tiene un trayecto, digamos, se va como un túnel, como una caverna, lo voy a llamar conducto. Sabiendo eso, empezamos. Acá estaba el quiasma óptico, que se forma por la unión de qué nervios. Un nervio que nace en la capa de células ganglionarias de la retina. El nervio óptico. Y el nervio óptico entonces va a pasar por este conducto.
El conducto. ¿Qué arteria pasa también por ese conducto óptico? La arteria oftalmo. Como sea, quieren que suspendamos la clase, ¿no? Es lo que no quieren. ¿Mamá es mío? Creo que sí. Sí. Ya, vamos. Yo miro que acá debería haber huesos, sino que lo han destrozado. Pero no sé si acá al fondo ven ustedes dos fisuras. Una que está así y otra que está así. Una inferior y otra superior. A la superior le llamaremos fisura orbitaria superior. Atravesemos, vayamos por esta fisura orbitaria superior. Y estamos acá, debajo de la apófisis clinoidea anterior. A veces cuando quieres tratar algunas cosas por acá, esta apófisis clinoidea te molesta, ¿no? Agarras un taladro y lo sacas. Y cosa que ya puedes operar más chévere acá. Clinoidectomía se llama. Clinoidectomía. Es más, no solamente eso. Ves que acá también te está molestando. Porque tú entras por un huequito, ¿no? Esto también, todo esto, lo brillas. Con un taladro, y te come. Y bonito, ya tienes expuesto todo, ¿no? Por la fisura orbitaria superior, empezamos con los tríos hermanos. ¿Quién pasa ahí? El 3. 3, 4, el 6 y el quinto 1. Y el 6. El quinto 1 es la primera rama sensitiva del nervio. ¿Ok? Si te preguntan qué estructuras nerviosas pasan por ahí, 3, 4, 6 y el quinto 1. Perfecto. ¿Qué estructura vascular pasa por ahí? La vena oftálmica superior. ¿Correcto? Después del quinto 1, ¿qué sigue? El quinto 2. Y después de ese, me dicen, hay un agujerito que dicen que es redondito. El agujero redondo, foramen rotundo. Foramen redondo, agujero redondo. Por ahí pasa el quinto 2. Después viene un agujerito más grande, ovalado. El agujero. Por ahí pasa el quinto 3. Y la arteria meningia accesoria. ¿Ok? Pregunta, ¿el trigémino es solamente sensitivo? También es motor. ¿Por dónde pasa su rama motora? Porque el quinto 1, 2 y 3 son ramas sensitivas. La rama motora del nervio trigémino por el ovario. La rama motora sí está enamorada, está pegado del quinto 3. Donde están las impresiones meningias, donde tú lo sigues y donde termina el espinoso. Y por ahí pasa la arteria meningia media. La vena meningia media, ¿y qué más? Y el ramo meningio del nervio trigémino, de su rama del nervio trigémino. ¿Ok? Muy bien, con esto hasta que hemos terminado. En el néter, en la teoría también hay algunos agujeritos inconstantes, como el agujero del gusano. Ya, mira. Préstame un alfiler para ayudarles a ubicar el espinoso. Mira, si tú dices, ¿cuál será el espinoso? Agarras un surco de impresión meningia y lo sigues. Síguelo, y donde termina. Oye, acá está medio, lo han laqueado esto, ¿no? Acá está. Agarras una impresión meningia, síguelo y donde termina. Ahí. Este de acá. Qué buenos reflejos. A ver. El celular era el video. El agujero espinoso, agujero oval y el agujero redondo. El agujero rasgado es este de acá. Foramen láser, un agujero rasgado. Sí, es el más grande, miren. Yo voy a sacar la cabecita del alfiler. La cabecita. Es grande el agujero rasgado. Y lo vemos así porque esta es una muestra cadavérica. En ustedes está cubierto por tejido fibrocartilaginoso y no va a haber mayor pasaje de estructuras a ese nivel. Al costado, y acá tenemos unas muestras que sus compañeros con fines académicos que lo habían
¿Hay otra base del cráneo? Préstame la otra. Hay una que está bien destrozada. Sí, más o menos. ¿Se acuerdan que iba acá? Aquí hay una partecita, una fosita. Fosa trigeminal. Una fosita trigeminal. Mira, acá lo han roto parte de la fosa trigeminal, parte de ese piso de la base del cráneo. ¿Y qué ves ahí al costado? ¿Ves una cuevita? Ese es el conducto carotídeo, por donde sale la arteria carótida interna. No es que vaya por foramen, es como decir, tienen la misma desembocadura. Es como que si esta fuera la puerta, por acá viene el agujero rasgado, ¿sí? Y el conducto carotídeo viene por acá, viene por el costado, y ambos tienen una misma puerta, una misma salida, pero no es lo mismo. El tema es que sí. Mira, si yo lo veo de acá, veo el foramen rasgado, pero el conducto carotídeo no lo veo. Pero sus amigos, sus compañeros han destrozado ese piso para que ustedes puedan ver el conducto carotídeo. ¿Okay? Son los máximos, supongo. Sí, vamos a ver con esto de la mesa. Ya habíamos hablado del peñasco del temporal. Mira, ¿cómo se llama este agujerito de acá? Conducto interno. ¿Quién pasa? El séptimo y el octavo. ¿Ok? Este agujerito de acá, antes le llamaban el rasgado posterior. Y este es este le llamaban el rasgado anterior. Ahora ya no, nos dicen rasgado. Y este de acá va a ser el agujero yugular. Mira, ¿qué seno iba por acá? Petroso inferior. Y por acá en forma de sigma, ¿qué seno iba? Seno sigmoideo. El petroso superior está acá. Y por acá el seno sigmoideo. Y este es el surco del seno sigmoideo. Y tanto el seno sigmoideo como el seno petroso inferior se encuentran en la vena yugular. Y producto de su amor, ¿a quién forma? A la vena yugular interna. Por acá pasa también otro trigo. 9, 10 y 11. Y una arteria. Meningia posterior. ¿Okay? Encima del cóndilo occipital encontramos un agujero acá. Un conducto. Un conducto del hipogloso. ¿Qué nervio pasa? El hipogloso. ¿Y por acá quién pasa? Las arterias vertebrales. El bulbo raquídeo o médula oblongada, el nervio 11. ¿Dónde nace? ¿Cuál es el origen real del nervio craneal número 11? La médula espinal, por eso le llaman nervio espinal. Nace en las astas anteriores de los primeros segmentos cervicales y una vez que nace, se pelea con el resto de nervios raquídeos y se va. ¿A dónde se va? Al cráneo. Se mete al cráneo por el agujero magno y luego sale por el agujero yugular. Y le saca cachitas a los otros nervios raquídeos. Porque ahora ellos, como salgo de un agujero del cráneo, soy nervio craneal. Pero por eso le han puesto el nombre de nervio espinal o accesorio. ¿Ok? ¿Qué agujero es este? Es un hueco que le han hecho. Esto es